El cerebelo en la neuroanatomía. Bien, el cerebelo en un aspecto macroscópico lo vamos a observar en la fosa craneal posterior y va a estar cubierto por la parte superior de la tenda del cerebelo del mismo nombre. Este va a consistir en dos hemisferios para estudiarlo anatómicamente de la mejor forma posible. Estos van a estar unidos por el vértice. El cerebelo va a estar conectado a tres haces simétricos, los cuales van a estar compuestos por fibras nerviosas. Estos van a dar a los nombres a pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, los cuales posteriormente les hablaré sobre su importancia. Y por último, en estos aspectos macroscópicos tenemos que el cerebelo se va a dividir en tres lóbulos principales, el anterior medio y el flóculo nodular. La estructura de la corteza cerebelosa se va a tener en consideración que va a estar compuesta por tres capas. Va a estar la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. La corteza cerebelosa se puede considerar como una lámina con grandes pliegues que obviamente va a tener sustancia blanca y va a estar recubierta por una sustancia gris. Bien, en la capa molecular vamos a encontrar dos tipos de neuronas. Vamos a encontrar las células estrelladas externas y las células en cesta que van a estar de forma interna. Aquí en la imagen lo podemos observar. Estas son las células estrelladas. Van porque se ven como que más dispersos, aplanadas, y las células en cestas van a ser de una forma más interna en esta capa molecular. La podemos ver, tiene una forma en cestita. Bien. Ahora, tenemos las capas de las células de Purkinje. Esta se denomina así porque claramente va a ser una capa donde solamente o mayormente vamos a encontrar las células de Purkinje, las neuronas de Golgi tipo 1, que van a tener forma de frasco y van a estar en una sola capa, literalmente de una forma lineal y continua. En esta base van a ser el axón. Aquí los podemos tener, toda esta línea es la capa de las células de Purkinje, donde se encuentran estas mismas células, se ven como frasquitos, están muy redondos. De estas células van a ser un axón, tenemos aquí el axón, los cuales va a atravesar la capa granular, todo esto es la capa granular, y va a penetrar la sustancia blanca, la cual va a descender hasta llegar a los núcleos cerebelosos. De estos núcleos cerebelosos van a pasar ya no ser solamente un axón de la célula de Purkinje, sino que va a ya tener otra función y los cuales se van a denominar de acuerdo a su función. En resumen, van a ser las fibras cerebelosas eferentes. Entonces, desde la corteza van a venir estas fibras provenientes del axón de las células de Purkinje. Podemos ver aquí el recorrido. Bien, y por último, en esta corteza vamos a tener la capa granular. Esta capa granular va a estar llena de células pequeñas con núcleos que en su tinción van a estar muy rojizos y van a tener un citoplasma muy escaso. En la fotografía las podemos ver, aquí las encontramos en tono rojizo. Todo esto es la capa granular y aquí se encuentra. Ahora, esas son las células de tipo Golgi, pero también tenemos las células granulosas, que obviamente por encontrarse en la capa granular. Ahora, esta célula granulosa va a tener una característica muy importante, es que va a extenderse hasta llegar hasta la corteza cerebelosa de la capa molecular y se va a dividir como en una forma de T, la cual estas mismas ramificaciones van a conectar con las células de Purkinje, las otras células de Golgi tipo 2 y en su parte inferior van a también estar conectando con eh, otros axones de las Purkinje, los cuales van a estar denominadas como fibras musgosas del cerebelo.
pero eso se va a explicar más adelante. Entonces, haciendo una recapitulación solo de la corteza cerebelosa, se tiene que va a tener tres capas: la molecular, Purkinje y granular. Van a tener distintas células en cada una, células nerviosas, y las cuales van a tener una conexión una entre ellas para al final producir ya sea fibras cerebelosas aferentes o musgosas. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser estas áreas funcionales de la corteza cerebelosa? Esta se va a dividir en tres áreas. Vamos a ponerla simplemente en tres áreas funcionales, las cuales van a ser de vital importancia. La corteza del vermis. Esta va a influir en los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. Todo el movimiento que realicemos con estos miembros va a ser controlado y generado por esta corteza del vermis. Ahora, otra zona importante de esta corteza cerebelosa va a ser la zona intermedia del hemisferio cerebeloso, que va a controlar los músculos distales, es decir, manos y pies. Ahora, en una zona lateral vamos a tener que van a intervenir en la planificación de movimientos secuenciales del cuerpo completo. Es decir, gracias al cerebelo, yo puedo ejecutar movimientos continuos voluntarios, no simplemente realizar uno por un momento determinado, sino que en un solo momento puedo hacer uno de 2 a 3 a más movimientos con mi cuerpo. Ahora, este cerebelo va a tener núcleos intracerebelosos, es decir, dentro del mismo. Ahora, estos van a ser 4. Van a estar denominados y categorizados y localizados de forma medial a lateral. De forma medial encontramos el núcleo del fastigio, el cual se puede muy identificar porque es el más grande y es el que está en la forma más medial del cerebelo. Entonces, lateral a vamos a encontrar, y superior vamos a encontrar el núcleo globoso. Va a ser igual, un poquito más chiquito y más redondeado. Lateral inferior vamos a tener la otra parte del núcleo globoso. Y lateral a este núcleo globoso vamos a tener al núcleo emboliforme, un poco más grande que el globoso. Y de forma ya superlateral vamos a tener al núcleo dentado. Esto también va a presentar una característica, que su forma va a parecer como una funda arrugada, o lo podemos ver aquí como si fuera una hilera súper finita. Pero estos van a ser 4 núcleos súper importantes en el cerebeloso, de los cuales se va a mencionar más adelante su interacción con las fibras. Porque, como habíamos mencionado anteriormente, de las células de Purkinje, el axón que va a recorrer desde la capa granular, la sustancia blanca, y va a conectarse con estos núcleos, ahí es que van a salir las fibras. Entonces, todo aquí va conectado. Bien. Ahora, ya pasando a un tema más delimitado del cerebelo, que van a ser las fibras aferentes cerebelosas. Esas son las que van a enviar información al cerebelo. Y van a ser por 3 vías. Va a ser la vía córtico-pontocerebelosa, la vía cerebro-olivocerebelosa y la vía cerebro-retículo-cerebelosa. ¿Esto por qué? Vamos a ver si encontramos una diapositiva más amplia. No, entonces regresemos aquí. Ahora, esta vía córtico-pontocerebelosa va a estar dada de que en los núcleos del puente vamos a tener obviamente el cerebelo, más abajo vamos a tener el puente o protuberancia. Vamos a tener que en estos núcleos
Va a salir las fibras. Los axones que se encuentran en estas células van a encontrarse alargadas y van a hacer todo un recorrido hasta convertirse, hasta llegar a la corteza y ahí convertirse en una córtico punto severoso, una vía de unas fibras aferentes. La vía cerebro-olivocerebelosa es porque va a dar inicio en el núcleo olivar inferior. Las fibras del cerebelo se van a ir descendiendo, van a hacer una decusación y van a conectar con el núcleo olivar inferior. Y de esta conexión va a salir la fibra cerebro-olivocerebelosa. Ahora, también las células de la corteza del cerebelo va a venir la vía cerebro reticular cerebrosa. ¿Por qué? Porque de estas fibras se va a conectar en la formación reticular y de aquí se va a extender para llegar hasta el cerebro y aquí va a formar esta vía. Entonces, como fibras aferentes tenemos que obviamente van a llegar de las fibras del cerebelo, estas fibras del cerebelo, y se van a conectar en tres puntos importantes. La córtico-punto-cerebelosa va a conectar con los núcleos del puente. La cerebro-olivo-cerebelosa va a conectar con el núcleo olivar inferior. Y la cerebro-reticulo-cerebelosa va a conectar con la formación reticular. Una vez que hayan conectado con estos núcleos precisos, con estos puntos específicos anatómicamente, van a extenderse sus fibras hacia el cerebro, los cuales ya se van a dominar como las vías previamente mencionadas. Ahora, también van a existir fibras aferentes, pero que van a proceder desde la médula espinal. No van a llegar al cerebro como tal, se van a mantener desde la médula al cerebelo. Entonces, tenemos el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto cúneo-cerebeloso. Bien, ahora, estas tres van a tener una función similar. Van a transmitir información muscular, articular, desde los usos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares. La diferencia aquí, va a haber una diferencia, es que en el tracto espinocerebeloso anterior vamos a tener solo en los miembros superiores e inferiores. En el tracto espinocerebeloso posterior va a ser desde solo los receptores articulares del tronco, solo del tronco. Y en el cuno cerebeloso va a estar en los miembros superiores y solamente parte superior del tórax, no más. Bien, ahora, este recorrido. El tracto espinocerebeloso anterior va a tener un recorrido. Este recorrido va a ser por los axones desde la médula espinal, aquí los podemos encontrar. Esta es la médula espinal. Estos axones de la médula espinal van a hacer una decusación, van a ir hacia el otro lado, vamos a encontrar, aquí van a mirar al otro lado, y van a descender toda la médula hasta la médula bloqueada, van a llegar al cerebelo, y en el cerebelo van a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. Ya ve cómo eran, como había mencionado, que era importante tener en mente estos pedúnculos cerebelosos porque van a ser muy, muy, muy importantes en la conexión de, de estas fibras aferentes que únicamente van a venir desde la médula espinal, estas vías. O tractos, como se les menciona según la literatura. Entonces, una vez que han pasado este pedúnculo cerebeloso inferior se van a conectar a la corteza del cerebelo. Y aquí van a convertirse en fibras musgosas. Ahora, el tracto espinocerebeloso posterior va a venir desde la médula espinal, no va a ser una decusación, va a mantenerse en el mismo ritmo, va a ascender y esta va a conectarse con el pedúnculo cerebeloso inferior.
Esa es la diferencia entre tracto espinocerebeloso anterior a posterior por su pedúnculo cerebeloso inferior. Y va a terminar en los núcleos intracerebelos, no específicamente en la corteza, sino en sus núcleos. Ahora, cabe recalcar que en el tracto espinocerebeloso anterior va a haber una mayoría de fibras que no van a hacer la decusación, es decir, no van a cruzar al otro lado, como encontramos aquí la línea media, esta, no van a hacer una decusación y algunas se van a mantener en esta misma dirección, las cuales estas no van a extenderse hasta el pedúnculo cerebeloso inferior, ni hasta el medio. Van a estar igualmente en el pedúnculo cerebeloso superior y también van a terminar como fibras musgosas. Simplemente que van a mantenerse en el mismo orden donde ha salido desde la médula espinal. Ahora, el tracto cuneo-cerebeloso. Este va a nacer en el núcleo couniforme de la médula oblongada. No va a estar desde la médula espinal, pero la literatura lo coloca como una fibra diferente de la médula espinal. Va a tener aquí el núcleo coliforme y va a ascender hasta el pedúnculo cerebeloso inferior. Y aquí se va a conectar como otra vez fibras musgosas de la corteza cerebelosa. Bien, ahora tenemos otras fibras aferentes, pero que estas van a provenir y van a ser del nervio vestibular. ¿Cuál va a ser su función? Que va a recibir la información del oído interno, del movimiento de conductos semicirculares y posición del utrículo y sacro. Esta va a enviar fibras al cerebelo por el pedúnculo inferior del mismo lado. No va a ser una decusación. Y va a terminar posteriormente, obviamente, en las fibras musgosas, pero va a terminar en el lóbulo floculonular del cerebelo. Disculpe. En toda esta área azul. Bien. Ahora tenemos fibras eferentes, cerebelosas. Y vamos a tener ahora 4 vías. Va a ser la vía globoso-emboliforme rubral, la vía dentotalámica, la vía fastigio vestibular y la vía fastigio reticular. Podemos aquí, como había mencionado en la imagen anterior, que las acciones de las células de Purkinje van a conectarse con los núcleos cerebelosos y van a salir las fibras cerebelosas eferentes. Entonces, como idea principal, ya tenemos qué son las fibras eferentes. Axones de células de Purkinje se van a conectar con los 4 núcleos intracerebelosos que los expliqué previamente y van a salir estas 4 fibras eferentes. Ahora, vamos a estar explicándolas una por una en su trayecto. Este es meramente trayecto, estas vías simplemente van a estar dando ubicaciones importantes y el recorrido que estas mismas van a hacer claramente. Ahora, la vía globoso-emboliforme rubral va a proceder desde el núcleo globoso emboliforme, va a proceder de estos 2 núcleos. Desde los núcleos intracerebrosos van a haber fibras que van a conectar estos 2 núcleos y se va a extender y va a subir para el pedúnculo cerebeloso superior, lo cual se va a seguir extendiendo, va a seguir ascendiendo y va a ser una decusación. La decusación, como he mencionado, es este paso hacia el otro lado, hacia el lado opuesto. No va a tener un recorrido hacia el mismo lado, sino va a ser hacia el otro lado. Es como ir conduciendo un carro, que uno va simplemente por la derecha, pero en ocasiones rebasar carros o adelantar o X motivo, se va a cruzar a la izquierda, pero va a regresar a la derecha. Es un ejemplo. No va a regresar al mismo lado, pero es un ejemplo para que más o menos entiendan que simplemente la decusación es una palabra que se usa para referirse a las fibras que van a cruzar al otro lado. De derecho a izquierda o de izquierda a derecha.
Ahora, una vez que van ascendiendo, estas mismas fibras van a conectar hasta el núcleo rojo. Este núcleo rojo va a ser previamente mencionado en el tálamo. Entonces, en este núcleo rojo van a estar las fibras. Aquí se quedan, aquí reposan. Lo que pasa es que posterior a esto, cuando estas fibras ya están en el núcleo rojo y deciden tener otro recorrido, van a tener el nombre de tracto rubroespinal, pero eso va a ser posteriormente una explicación en otros temas. Ahora, la vía dentotalámica va a ser que el núcleo dentado, sus fibras van a ascender por el pedúnculo cerebeloso superior, se van a extender, como vemos aquí en la imagen, van a hacer una decusación y van a llegar al núcleo ventrolateral del tálamo. Por eso su nombre dentotalámica. Ahora, estas fibras se pueden mantener ahí y también otras fibras pueden ascender hasta la corteza. Es simplemente su recorrido. Ahora, la vía globoso emboliforme rubral va a tener los núcleos globosos y emboliforme que van a influir en la actividad motora del mismo lado del cuerpo. Mi lado derecho va a estar influenciado por el núcleo globoso y emboliforme y las fibras eferentes que van a realizar. Y mi lado izquierdo también va a estar influenciado por los núcleos globosos y emboliformes de mi solo lado izquierdo. Recordemos que estos núcleos los tenemos en ambos lados, izquierdo y derecho. Y la vía dentotalámica va a ser capaz de coordinar toda esta actividad muscular del mismo lado, todo desde un solo lado del cuerpo. Estos núcleos van a estar coordinando de un solo lado del cuerpo y del otro. Primero de uno y luego del otro. Bien, ahora, la vía fastigio-vestibular. La vía fastigio-vestibular va a tener un núcleo intracerebroso. Va a ser el núcleo fastigio, la cual este núcleo fastigio va a venir, va a descender hasta encontrarnos aquí con el núcleo vestibular. Y de este núcleo vestibular se van a quedar ahí. O también las fibras pueden llegar a ser un tracto vestíbulo espinal. Pero eso es otro tema. La cosa es que las fibras del núcleo intracerebeloso van a hacer todo este recorrido. Van a conectar hasta el núcleo vestibular. Por el pedúnculo cerebroso inferior hasta el núcleo vestibular. Ahora, lo que va a hacer que vaya a influir en vaya a tener una influencia facilitadora sobre el tono muscular extensor ipsilateral. En cambio, la vía fastigio-reticular va a tener el mismo núcleo, va a tener el mismo núcleo fastigio. La diferencia de este es que esta vía, desde los núcleos fastigios, que van a también obviamente estar por el pedúnculo cerebroso inferior, van a conectar a la formación reticular y ya no al núcleo vestibular. En esta formación reticular van obviamente a formar otro tracto que se denomina tracto rubroespinal. Pero esos son diversos tractos que van a descender hasta la médula espinal y obviamente van a llegar a ya diversos músculos y funciones que son posteriores. Entonces, esta vía fascial reticular dice que van a influir en la actividad motora segmentaria espinal a través del tracto retículo espinal. Era el tracto retículo espinal. Y con eso doy terminada mi parte de la exposición de cerebelo y diencéfalo y tercer ventrículo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.